Bien, yo me quiero referir a dos declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que o está desinformado o él siente tener la calidad moral para condenar de inmorales a un gran grupo de personas. La primera es una aseveración que dijo a mediados de la semana pasada cuando dijo, refiriéndose al COVID, no se nos murió nadie fuera de los hospitales como sucedió en otros países. Esto dijo el presidente. Bueno, yo le tengo noticias. O está mintiendo o está mal informado y quiero suponer que es lo segundo, porque los dos charlatanes que controlan la Secretaría de Salud seguramente no le pasan la información adecuada a su jefe. Yo personalmente sufrí la pérdida de uno de mis consuegros, no voy a decir su nombre porque quiero no tengo la autorización para decirlo, pero uno de mis consuegros murió de COVID porque no había hospitales en la Ciudad de México. Así de fácil. Se murió en su cama. Se murió fuera de un hospital. No como dice el presidente. A raíz de esto hice una pequeña encuesta vía Twitter, que no es indicativa de nada, no es una encuesta, es un sondeo, en donde pregunté, ¿sabes de alguien que murió en su casa? 93% de los más de 2,000 personas que se molestaron, y agradezco que lo hayan hecho, de participar en este sondeo, dijeron que sí. No sé por qué el presidente insiste en afirmar cosas que a todas luces no son ciertas. Él tiene otros datos definitivamente, y los datos son los que le dan el par de charlatanes que tienen los cargos de secretario y subsecretario de salud en el gobierno federal. En todo el mundo, menos aquí, se ha comentado, y lo hemos comentado en este programa, el mal manejo que se le dio a la pandemia en México. Murieron cientos de miles de personas que no deberían haber muerto, y ahora nos traen con la petateada del muerto de que la vacuna cubana Abdala es la que nos va a salvar, cuando esta vacuna no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. En fin, esa es la primera afirmación del presidente. Y el día de hoy el presidente pues también dijo que los conservadores somos unos miedosos. La semana pasada yo y varias decenas de comunicadores, de periodistas, de opinadores, como lo quieran llamar, firmamos una carta abierta a la opinión pública pidiéndole al presidente de que se toman medidas que garanticen el bienestar del gremio periodístico. Todo esto a raíz del atentado, afortunadamente sin éxito, que se cometió contra la vida de Ciro Gómez Leiva. El presidente ahora dice que los que firmamos esto somos unos conservadores y que no tenemos autoridad moral para este asunto. Yo no sé desde cuándo un presidente de México o de cualquier país se le dio el voto para erigirse como la autoridad moral de la nación. Yo he defendido el estilo de vida del hijo del presidente José Ramón. Lo he defendido porque él tiene derecho a su vida. Pero si yo lo juzgara la vida del hijo del presidente de acuerdo a los estándares del presidente, José Ramón López Beltrán sería un decadente. No tendría autoridad moral porque vive en una gran casa en Houston, Texas. Pero no, tiene todo el derecho a vivir como quiere, como yo tengo el derecho a pensar como quiero, sin que un presidente o alguien me descalifique y diga que no tengo autoridad moral. Y después está diciendo que los que hemos pedido que se aclare el caso de la ministra Yasmín Esquivel, que aparentemente todo permite indicar, todo permite suponer que se plagió su tesis. Ahora el presidente dice, primero dijo que podría haber sido una pequeña travesura como estudiante. Pero que ahora los que la están juzgando tampoco tenemos autoridad moral porque nosotros fuimos cómplices del régimen pasado. Al presidente se le olvida que cuando él era un desconocido político tabasqueño, uno de los primeros que le dio la oportunidad de entrar a los medios de la Ciudad de México fui yo.
y lo entrevisté y llegó con sus cajas para demostrar que Roberto Madrazo cometió un fraude descomunal en la elección para gobernador de ya hace muchos años. Yo y otros periodistas que en algún momento de nuestras vidas o le abrimos las cámaras, los micrófonos, o de plano lo apoyaron, yo no fui de esos, cuando hicieron su primer crítica, quedaron invalidados moralmente, resultaron ser conservadores. Me quiero referir aquí, por ejemplo, a Ricardo Rocha, me quiero referir aquí a Carmen Aristegui, que caray, fueron aliados del presidente cuando no era presidente. A la primera crítica resultaron unos apestados conservadores buenos para nada. El caso de la ministra es de escándalo. ¿Por qué? Porque ahora ella dice que aparentemente nos quiere hacer creer que a ella le fusilaron su tesis, porque ella la empezó a redactar desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Y todo se origina porque la UNAM, en una muestra de falta de valor, dijo que habiendo hecho una primera revisión, encontró que es similar. No se atrevió a usar el término idéntica la autoridad universitaria. Entonces, es idéntica. La ministra nos quiere hacer creer que ahora Báez Gutiérrez se la plagió a ella y la presentó antes, y yo creo que la UNAM debe aclarar esto cuanto antes, porque yo tengo copia de ambas tesis, ya las cotejé y son idénticas, idénticas. En fin, el presidente, en vez de moderar el lenguaje, en los últimos días ha exacerbado sus críticas, sus ataques y sus descalificaciones contra quienes piensan distinto a él. Eso no es ser muy democrático, a mi juicio. Guillermo. En todo caso, y lo va a hacer más todavía el año que viene, que ya faltan unos días, porque para él es un tema de combate político. Para él esto es arena electoral. Y más allá de que haya un número importante de mexicanos que le creen todo lo que dice, pues también hay otro tanto que, como bien dices tú, revisamos, checamos, cotejamos, comparamos, que los datos no coinciden. Lo que mencionaste del manejo de la pandemia, pero por supuesto que es un ejemplo extraordinario en ese sentido. Pero lo que a mí me queda claro es que para él esa es su narrativa y que, como además él la domina todas las mañanas, pues nos pone todos los días a hablar de lo que él quiere. Luzma. Oye, pues yo creo que sí la UNAM le dio miedo a aceptar que es prácticamente igual, porque digo, claro que la cotejaron. No es prácticamente igual, ya estás de miedosa tú, es idéntica, idéntica. Porque yo creo que tienen miedo de alguna represalia, ¿no? ¿Qué represalia le pueden hacer a la UNAM? ¿Bajar el presupuesto para armarle un verdadero escándalo entre la comunidad universitaria y los estudiantes? No se atrevería, no se atrevería. Alejandro. Pues sí, Eduardo, lo que dices es verdaderamente grave y me regreso al tema de COVID. Acuérdate que en un inicio, cuando inició la pandemia, las recomendaciones de las autoridades sanitarias es que la gente se quedara en casa. Entonces, mucha gente pues acató estas recomendaciones, se quedó en su casa, no buscó ayuda de los médicos, no fue a los hospitales y... En el caso de mi consuegro, te quiero decir que buscó ayuda. Buscaron hospitales, el único hospital disponible era un hospital militar reservado a los militares. Como civil él no tenía cabida ahí y mi consuegro falleció de COVID en su cama, en su casa, porque no había hospitales. Por supuesto, y junto con, hay un estimado que más de 600,000 gentes murieron precisamente en sus casas. Este cálculo se ha hecho, bueno, el cálculo general es que casi 800,000 gentes han muerto por la pandemia y esto se ha podido saber gracias a la sobremuerte las sobremuertes que ha habido. Bien, así está el asunto. Elegimos un precio, olvidemos eso. Mensajes.